ocurre y que pueda hacer algo diferente en este momento que está ocurriendo, pues ahí empieza a darse una transformación y empiezan a aparecer las otras características del ser que queremos integrar en esta persona. Ese es como un ejemplo. Otro trabajo que hacemos tiene que ver entonces con, por ejemplo, todo lo que la persona que es ansiosa necesita conectarse con otro tipo de temporalidad y también con lo concreto, ¿sabes? Para poder transformar estos pensamientos catastróficos, para poder transformar esta constante probabilidad y sentir que la probabilidad de lo que va a suceder en el futuro, pues entonces hacemos ejercicios, por ejemplo, como de continuum de conciencia, donde la persona reaprende a estar en el aquí y en el ahora. ¿Cómo funciona eso en terapia? Básicamente en muchas ocasiones usamos técnicas como imaginaciones dirigidas, por ejemplo, donde la persona empieza a reconocer su organismo, porque hay una desconexión con su organismo. Conectarte con tu organismo te permite estar aquí ahora experimentando lo que realmente estás viviendo y no imaginándote algo diferente, es decir, no imaginándote tu realidad. Entonces el organismo reaprende a estar en el presente, por ejemplo, con este tipo de técnicas. Los continuum de conciencia. ¿Esto tendrá que ver o se parece de alguna manera a la meditación o al mindfulness? Sí, todo completamente. De hecho, son como muy amigas. Ok. Yo creería que más que amigas, el origen, de hecho, de muchas técnicas gestálticas, viene de Oriente y viene de esta forma o esta propuesta que es la meditación, de la manera en como en Oriente se conectan con el área espiritual. Entonces, sí, efectivamente, las técnicas como la conciencia corporal, eh, están completamente relacionadas con la meditación y los principios que tiene, por ejemplo, la meditación del estar en el aquí y en el ahora. Uh-huh. Ok. ¿Qué otro tipo de aspectos incluye el tratamiento o recomendaciones? Bueno, ya te hablé entonces del trabajo de la integración de polaridades, de carácter. Aquí en este trabajo, bueno, hay otro tipo de actividades que uno realiza porque muchas veces la ansiedad está afectando, por ejemplo, relaciones de pareja, está afectado la autoestima en muchas ocasiones, la aceptación de sí mismo. Entonces, durante el proceso uno termina trabajando muchísimos otros aspectos que uno creería que uno se enfoca solo en la ansiedad, pero uno empieza a trabajar todo lo que se desencadena a partir de esta manera de reaccionar y de sobrevivir y lo que realmente está detrás, ¿sí?, de esta sintomatología. Ya hablamos de pensamientos y creencias instaladas, entonces se trabaja la transformación de estas, se trabaja entonces la temporalidad, de poder traer al consciente en qué temporalidad estás viviendo constantemente, poder estar en lo concreto y en la realidad. El cuerpo tiene un lugar muy importante en el tratamiento de psicoterapia cuando estamos trabajando en la ansiedad, porque el cuerpo es el mecanismo que te trae más al presente. Entonces trabajamos, por ejemplo, la respiración, el estar muy consciente de la respiración y el poder utilizar esa forma o digamos este estado natural, ¿sí?, de relacionar y de estar en contacto con el medio para poder estar en el presente. Y bueno, finalmente como que este es todo el proceso de reaprendizaje que puede sonar como muy simple, pero que en realidad implica un gran compromiso y que la persona se haga cargo y responsable y deje de culpar también al entorno de que es el responsable pues de que sienta estos estados alterados de ansiedad, que es muy común que también se proyecte que es el mundo, es el ritmo, es todo lo que está sucediendo y pues definitivamente sí ocurre mucho y sí estamos en una sociedad que nos está llevando a estar ansiosos, pero que necesitamos entonces hacernos cargo y hacernos responsable y eso es como algo definitivo en el proceso de psicoterapia y yo qué estoy haciendo frente a esto, ¿sí? ¿Cómo me hago cargo del proceso? Entonces eso como en términos generales, cómo se puede llegar a trabajar la ansiedad en un proceso, o al menos como yo lo trabajo, ¿sí? Perfecto, me encanta porque es como un enfoque muy integral
quisiera preguntarte qué tanta adherencia hay hoy en día, digamos, a un tratamiento así, Ujú, que se visualiza como algo más a mediano o largo plazo, ujú, eh, en una cultura donde, por ejemplo, se receta mucha medicación. Quisiera saber qué ujú, piensas acerca de de la farmacología que recetan. ujú, Por ejemplo, acá en Australia tú vas donde un médico general y súper fácil te recetan benzodiazepinas, entre otros ujú. medicamentos. Sí, quisiera saber un poco de la adherencia, pronóstico y qué piensas de otros tipos de tratamientos, Ya. como el farmacológico, por ejemplo. Pues mira, la adherencia al tratamiento, yo creo que todavía, no sé qué sucede en Australia, pero todavía en contextos como el latinoamericano, o al menos en- aquí en Sudamérica, más en el norte de Sudamérica que en el sur, porque he podido tener la experiencia también de estar como en el sur y ver qué sucede. Puntualmente en Colombia lo que yo identifico es que las personas llegan a psicoterapia básicamente en una fase de comprensión, lo que te decía, en una fase como diagnóstica, y empieza a trabajar el tratamiento y como ve algunos resultados muy inmediatos, muy concretos, y después de ser, estamos hablando que las personas duran aproximadamente, desde mi experiencia, 3 meses en los procesos. Por tanto, es muy común que a los meses, pues, digamos que nuevamente esté sintiendo toda la sintomatología. ¿Qué pasa? Que cuando una persona empieza esa primera fase de comprensión y en muchas ocasiones por el simple hecho de hacer una catarsis en un espacio terapéutico, todo su sistema nervioso se tranquiliza, entonces la persona siente que ya está sana, sí, que ya está curada, no ha hecho todo el proceso de traer al consciente sus patrones, de explorar, bueno, todo lo que ya les conté como a grandes rasgos. Entonces eso es más o menos como lo que yo he podido ver en mi experiencia como psicoterapeuta en los procesos. La otra pregunta era como cuáles son esas otras formas. Pues básicamente si uno digamos que uno sabe qué está sucediendo, si uno comprende, si uno investiga qué es la ansiedad, y de hecho yo creo, y esto soy fan de los diferentes caminos de sanación, yo creo que la psicología solo es una forma, pues definitivamente creo que hay muchas otras formas de trabajar o de hacer un tratamiento. Creo que la psicología tiene un lugar importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de trastornos y cuando hay fobias detrás, eh, cuando definitivamente pues el grado de complejidad de la situación es mucho mayor, pero si estamos hablando simplemente de rasgos de sobrevivencia donde la ansiedad está presente, pues se pueden hacer muchísimas otras terapias donde se pueda trabajar esto que hace falta en el ser para integrar y para que baje la ansiedad. Entonces, por ejemplo, la meditación que nombrabas tú, el yoga trabaja muchísimo la conciencia corporal y el estar en el aquí y en el ahora. La danza, el free mind, no sé si la has conocido, el mindfulness efectivamente trabaja y es una técnica súper buena para las personas que tienen ansiedad. Entonces creo que esas son propuestas supremamente válidas o igual de válidas para aquellos que simplemente tengan rasgos. En cuanto al tema farmacológico, yo creo que acudir a psiquiatría, eh, y tener ese apoyo cuando definitivamente tú crees y tú olvidaste que es estar en plena tranquilidad, es decir, si todo el tiempo tu sistema, tu organismo ha estado en alerta, llevas mucho tiempo en esto, pues puede ser una alternativa positiva para un periodo muy corto donde te puede ayudar a recobrar ese reconocimiento de que tu organismo puede estar estable. Eso como por un lado, pero creo que a largo plazo definitivamente lo que hace es perjudicar la manera en cómo tú te relacionas con tu organismo, y es que la sanación es interna. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que si tú sigues estando medicado y definitivamente no comprendes cómo funciona, por qué aparece la ansiedad, cuáles son tus patrones, desde cómo aprendiste a reaccionar de esta manera, ¿sí? Y que simplemente estás callando el síntoma, simplemente lo que estás haciendo y lo que hacen los ansiolíticos es casi que adormecerte,
¿sí? Para que entres en un estado de equilibrio, ¿sí? Biológico nuevamente. Entonces, si simplemente callas, pues no hay comprensión y la sintomatología va a seguir apareciendo porque es tu forma, porque está en tu carácter, ¿sí? Porque está en tu personalidad, por tanto no se va a transformar, al menos que tú hagas un proceso de psicoterapia con ese psiquiatra que te está medicando en un inicio y que se supondría que posteriormente la medicación debe desaparecer. Sí, entonces me parece bastante riesgoso cuando se piensa que los medicamentos, que el usar, por ejemplo, un ansiolítico es la solución, porque tú no estás solucionando, tú estás callando el síntoma. ¿Mm? Y me parece positivo frente a lo que te decía de que te puede recuperar la confianza y el volver a reconocer que puedes estar en equilibrio, pero definitivamente no es una solución. ¿Sí? No transformas no transformas tu carácter, no estás integrando las nuevas características que necesitas, ¿sí? El medicamento no puede ser tu calma y tu paz. Además que si tu sistema nervioso está alterado y llega un medicamento, por supuesto, a casi que equilibrarlo, a callarlo, por ejemplo, porque no estás durmiendo, entonces te induce el sueño. Lo que sucede con tu organismo es que después olvida los mecanismos naturales de autosanación. Entonces me parece como perjudicial en ese sentido. Ok, me encanta que hagas una apelación a algo que es muy valioso y que quizás otros enfoques tienen en cuenta, y es que el cuerpo tiene unos mecanismos naturales que te llevan al equilibrio. De pronto el trabajo es más como ayudar un poco el cuerpo a recordar, pero es como si las personas hagan o no hagan un proceso, igual tienen como algo natural que los lleva a buscar ese equilibrio, incluyendo la misma ansiedad, creería yo. De pronto si se manifiesta la ansiedad en algún punto es porque tu cuerpo está de alguna manera, o tu organismo de alguna manera te está anunciando que estás viviendo algún tipo de desequilibrio. Por Sería algo. supuesto. Es que las enfermedades son amigas, por eso me enamoré de la Gestalt, y es que el ver la enfermedad no como algo negativo, sino como definitivamente un estado que te lleva a conocerte y a transformar aquello que necesitas transformar para estar más íntegro, para estar más equilibrado, es decir, es ver la enfermedad como el mismo camino de la sanación. La enfermedad no es algo negativo. ¿Cuál sería entonces, digamos, el pronóstico de alguien que vive un proceso integral? Digamos, es algo que puede una persona llegar a superar completamente, a vivir en un estado de calma deseable. ¿Cómo sería, digamos, ese pronóstico para alguien que sigue un proceso psicoterapéutico y lo cumple y logra, digamos, esas metas esperadas del proceso? Ajá. Pues mira, a mí me hiciste dar risa porque muchas personas llegan a decir, y es que yo no quiero sentir ansiedad nunca. Y claro, es esa necesidad de anular lo que hace un medicamento. Por eso estas propuestas de medicarnos son tan atractivas, por lo que uno quiere, ¿qué quiere hacer uno? Uno quiere anular lo que está, esa sensación. Y eso no es humano. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Básicamente, cuando una persona trabaja de manera consciente, por ejemplo, sus procesos de ansiedad, sus crisis de ansiedad o la manera en cómo reacciona desde esta forma, lo que hace es aceptar, ¿sí? Que ha sido un ser ansioso, aceptar que la ansiedad está presente en sí mismo, pero que también puede estar presente la otra polaridad y aprender a que esté la otra polaridad. Y es la polaridad de la calma, es la polaridad de la serenidad. Pero si tú desapareces la ansiedad, que es como el objetivo que muchas veces, porque siempre que empezamos un proceso terapéutico, yo le digo, oye, ¿cuál es tu objetivo terapéutico? Y lo construimos y es casi que desaparecerlo, y ese no va a ser el resultado. La persona que definitivamente trabaja y hace un proceso, lo que va a hacer es empezar a reconocer cómo la ansiedad trae un mensaje en diferentes momentos de su vida, el poder percibir el mensaje que trae y también empezar a usarla cuando necesita estar presente y cuando necesito integrar o que esté presente la otra polaridad. Es una persona que entonces empieza a aceptarse, a confiar,
¿sí? En esa temporalidad, en ese misterio del futuro, que es algo